Bueno, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, Adrián. Buenas tardes, Edinson. Buenas tardes, Tania Marcela. El día de hoy vamos a continuar con nuestras sesiones sincrónicas, las cuales están programadas para los días pues a las 6 p.m. Entonces voy a iniciar ingresando a la plataforma Sajuna. En nuestra ficha, recordemos que nuestra ficha es la 2896964, correspondiente al programa Análisis y Desarrollo de Software. Entonces, ingreso. Y dentro de la ficha, vamos a continuar con nuestra formación. Vamos a mirar uno de los anuncios, el último anuncio que publiqué, en el cual se hace la invitación a la conferencia web. Entonces, aquí nos indica la competencia que se está evaluando. Aún continuamos con la competencia evaluar requisitos de la solución del software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares. El resultado de aprendizaje que se va a evaluar es desarrollar procesos lógicos a través de implementación de algoritmos. Y vamos a resolver dos evidencias, una de conocimiento y otra evidencia de desempeño. La evidencia de desempeño es resolución a problemas algorítmicos aplicando estructuras de almacenamiento. Bueno, más adelante les indico cuál es la evidencia de conocimiento. Recordemos que de estas dos evidencias, la idea es que ustedes la puedan desarrollar en este lapso de tiempo, ¿no? Desde el 21 de mayo hasta el 27 de mayo. Si por algún motivo no lograron, pues, desarrollar la actividad, recuerden que la pueden enviar posteriormente. Obviamente, no dejarse represar muchas actividades, muchas evidencias. Y la temática que ustedes van a estudiar, aún nos encontramos en análisis y solución de problemas aplicando algoritmos y codificación de algoritmos. Entonces, vamos a conocer el material de formación. Entonces, vamos de nuevo aquí al componente de nuestra ficha y recordemos que estamos en la fase planeación, estamos dentro de la actividad de proyecto 3 y es importante para las evidencias que estamos desarrollando que quede claro la temática introducción al algoritmo, que ya lo observamos, análisis y solución de problemas aplicando algoritmos, el cual también observamos la semana pasada, y hoy vamos a continuar con codificación de algoritmos. Entonces vamos a ingresar en el link de codificación de algoritmos, que ya lo tengo abierta el módulo. Entonces vamos a explorar el módulo para poder así entender cuáles son los ejercicios que nos proponen para desarrollar en esta semana. Primero tenemos que entender el módulo, la temática. Entonces, iniciamos con un video de introducción de codificación de algoritmos. El producto principal de la industria del software es un conjunto de instrucciones de computador que correctamente implantadas pueden llamarse programa, módulo de programa, aplicación, servicio o simplemente producto software. Codificar este conjunto de instrucciones es la tarea que trata de convertir algoritmos en un programa o módulo que compone un programa y que una computadora o teléfono inteligente, smartphone, es capaz de ejecutar. Estas instrucciones están escritas en un lenguaje de programación que puede ser interpretado o compilado por una máquina. El lenguaje de programación es como un sistema de comunicación entre la persona, programador, y la máquina, que consiste en un conjunto de reglas gramaticales bien definidas, que le ofrecen al programador la capacidad de escribir, programar los algoritmos de los que está compuesto un sistema informático. En particular, se emplea el lenguaje JavaScript, ya que casi todos los navegadores lo interpretan y se puede usar para publicar servicios y aplicaciones en Internet. Bueno, entonces ya el módulo nos presentó una breve introducción. Entonces vamos a continuar. Listo. Entonces, continuamos con nuestra presentación. Damos clic en continuar
Y aquí nos habla algunos conceptos de programación y también nos indica qué es JavaScript. Dentro de los conceptos, entonces nos dice, programar es el proceso de crear software escribiendo, probando, depurando y dando mantenimiento a las instrucciones del computador en un lenguaje de programación. A este conjunto de instrucciones se le denomina código fuente del software creado. Existen centenares de lenguajes de programación. Muchos de ellos fueron creados para dar respuesta a problemas particulares o máquinas específicas. No es de interés ahora discutir todos los tipos de lenguajes existentes, sino más bien conocer aquellos que pueden ser interpretados por los computadores o smartphones o que pueden ser empleados para proveer servicios informáticos a través de Internet y su clasificación más general. Un lenguaje de programación es diferente a un lenguaje de código que puede entender la máquina. El lenguaje de máquina, los lenguajes de programación pueden dividirse en dos categorías, en los lenguajes interpretados o lenguajes compilados. Entonces vamos a mirar qué es un lenguaje compilado y qué es un lenguaje interpretado. Él aquí nos da dos definiciones de cada uno de los conceptos y algunas características. Entonces vamos a observar al menos uno de los conceptos. Nos dice que un lenguaje compilado, el lenguaje compilado es creado, debe traducirse de manera que el procesador del computador o smartphone pueda comprenderlo. A este proceso se le llama compilación. También se dice que el lenguaje compilado necesita que antes de ser ejecutada una compilación se convierta el código fuente escrito a un lenguaje máquina. Ahora, un lenguaje interpretado es un programa escrito en lenguaje interpretado y necesita de otro programa auxiliar, o sea, de un intérprete, que traduce los códigos fuentes de un programa y los interpreta a la máquina. Un lenguaje interpretado es convertido a un lenguaje máquina cada vez que es ejecutado. Para ello, requiere de un intérprete que traduce las instrucciones. ¿Cuáles son las características de un lenguaje compilado y las características de un lenguaje interpretado? Entonces, dentro de las características del lenguaje compilado, encontramos que es un lenguaje, para un lenguaje compilado, luego de compilar un programa, se debe crear ejecutables para cada uno de los sistemas operativos de los que se va a utilizar. Es decir, el programa compilado en Linux no servirá para Windows o Mac. También se dice que otra de las características del lenguaje compilado es que cuando se está ejecutando un programa escrito en un lenguaje compilado es mucho más rápido que uno interpretado, dado de que se encuentra en código máquina. También nos dice que los lenguajes compilados están optimizados para el momento de la ejecución, pero esto significa más trabajo para el programador, porque tiene que compilar. Ahora, una de las características del lenguaje interpretado, o las características del lenguaje interpretado, podríamos decir, por lo general, en el ciclo de desarrollo de software, nos dice que el tiempo entre el momento que se escribe el código y se prueba es más corto en un lenguaje interpretado, dado de que no se necesita realizar el proceso de compilación cada vez que cambia al código fuente. Otra de las características es que un lenguaje interpretado para ser ejecutado debe tener instalado un interpretador, como lo mencioné hace un momento. Y también nos dice que el código fuente de un lenguaje interpretado está optimizado para hacer la vida más fácil del programador. Entonces vamos a ampliar un poco el concepto de lenguaje compilado y lenguaje interpretado para que nos quede un poco más claro. En el estudio de la programación, cuando tengamos que conseguir que nuestro código fuente se convierta en código máquina y así lo puede interpretar el computador, hay dos formas principales de hacerlo. A la primera se le conoce como compilación del código fuente y a la segunda se le llama interpretación del código fuente. En realidad, esto no es una decisión que debamos tomar en nuestras manos, ni siquiera preocuparnos por ella,
ya que la mayoría de los lenguajes de programación se encargan de manera natural de elegir una u otra, pero vale la pena conocer la diferencia. Para entender esto, tal vez sería conveniente ilustrarlo con un ejemplo. Imaginemos un escenario en el que hay dos equipos de trabajo, el alfa y el beta. En el alfa se está desarrollando un programa que se va a ejecutar en el beta. Si el código fuente de este programa se estuviese escribiendo por completo en un lenguaje compilado, lo que pasaría es que el equipo alfa, mediante el mismo lenguaje de programación, compilaría este código en un solo archivo, al que se le suele llamar ejecutable. Un compilador es un programa que traduce código escrito en un lenguaje de programación, llamado fuente, alto nivel, a otro lenguaje conocido como objeto, bajo nivel. El archivo ejecutable es un archivo independiente que se podría enviar al equipo beta sin compartir el código de dicho programa. Solo se compartiría su función final. De esta manera los equipos de trabajo no compartirían su código fuente y lo que harían es enviarse únicamente los archivos ejecutables de los programas que se estén desarrollando. Ahora bien, con un lenguaje interpretado no se va a realizar ninguna compilación del código fuente de antemano, sino que únicamente se recibirá una copia del código original. De esta manera lo que pasaría es que cada vez que el equipo alfa envíe el programa al equipo beta, estos tendrían que ejecutarlo en su computador, usando un intérprete del código del mismo lenguaje y así haciéndolo cada vez que necesitasen hacer uso del programa. Los intérpretes solo realizan la traducción del código a medida que sea necesario, típicamente instrucción por instrucción, y normalmente no guardan el resultado de dicha traducción. Entonces, podemos definir claramente que un intérprete es diferente de un compilador, ya que interpretar es realizar la ejecución del código sobre la marcha. Es como ir línea a línea traduciendo código e irlo procesando en el acto, mientras que compilar es el ensamblaje del código en un solo archivo, traduciendo un programa desde su descripción en un lenguaje de programación al código de máquina del sistema, haciéndolo más rápido de ejecutar, pero menos flexible de manipular. Ambos métodos son igual de relevantes. Aún así, el lenguaje interpretado está presente en la mayoría de las actividades que realizamos en Internet. Incluso sin darte cuenta lo estás utilizando en este momento, ya que al ver este video es casi seguro que estés utilizando algún recurso web que tenga código JavaScript, con lo cual, ya sea que estés en una aplicación o en un navegador, se está interpretando el código de este lenguaje de programación en tiempo real, recorriendo el código línea a línea para mostrarte las imágenes, audio, texto y video en tu pantalla. Si nos ponemos a analizar cuál de estos dos métodos es el mejor, notaremos que ambos tienen sus ventajas y sus desventajas. En el caso de los lenguajes compilados, la gran ventaja es que están preparados para ejecutarse y distribuirse instantáneamente a prácticamente cualquier máquina. Y por esta razón, debido a que son compilados, son usualmente más rápidos. El código fuente es inaccesible, a lo que a veces se le considera una desventaja, y a veces se le considera una ventaja. En este caso lo vamos a considerar una ventaja, porque eso quiere decir que el usuario final no puede conocer cómo se ha realizado el programa. En cuanto a las desventajas, hay que mencionar que no son programas multiplataformas. Es decir, una sola compilación solo va a poder funcionar en la plataforma concreta en la que se ha compilado. Si se quiere que funcione en otra plataforma, y al decir plataforma me estoy refiriendo a otro sistema operativo, se tendría que volver a compilar el programa. Esto los hace poco flexibles al momento de querer hacer revisiones o arreglos en el código. Y si se necesitan mejoras o actualizaciones, lo más recomendable es instalarlos nuevamente. En cuanto a los lenguajes interpretados, estos sí se presentan como multiplataforma, ya que cada plataforma va a añadir su propio intérprete. Son más sencillos de probar, modificar y actualizar. Cada modificación no requiere de una compilación para poder probar su funcionamiento, y los errores se pueden detectar más fácilmente. Pero, y si vamos a hablar de sus desventajas, diremos que se requiere un intérprete, que, como ya sabemos, no es necesario en el caso de los lenguajes compilados. Aparte, estos suelen ser más lentos en su ejecución, en comparación con los compilados. Por último, el código fuente es público, lo cual también puede llegar a ser una desventaja, porque eso quiere decir que cualquiera puede ver el código fuente que te ha costado tanto crear. Pero para ser sinceros, estamos en el auge del código abierto, y exponer tu código para ser utilizado por otros te puede representar una ventaja competitiva
y de credibilidad, sobre todo si quieres abrirte paso en una carrera de programador. Ahora bien, tomando en cuenta de que hay cosas buenas en los lenguajes compilados y así también los hay en los lenguajes interpretados, existe una tercera forma de ejecutar todo esto. Es una aproximación intermedia que tiene un poco de ambos. En lugar del modelo compilado donde todo el trabajo se hace por adelantado, pero que puede ser más inflexible, o el modelo interpretado donde todo el trabajo se realiza en el extremo receptor, pero puede ser algo más lento, se puede hacer algo que esté justo en medio entre estos dos procedimientos. Para este caso, lo que haríamos es compilar parte del código en lo que se llama un lenguaje intermedio. Este sería un archivo que está en medio camino entre el código del lenguaje de programación y el código máquina. Al distribuir este archivo enviándolo a la gente que lo necesite ejecutar, cada usuario lo que haría es ejecutarlo y compilarlo para su plataforma con la tecnología llamada Just-in-Time. A este lenguaje también se le conoce a veces con el nombre de bytecode. Bytecode ofrece la posibilidad de garantizar el rendimiento de un programa en todas las plataformas. Esto sirve como código intermedio, que interpreta los comandos del código fuente y los traduce al lenguaje de destino requerido para el hardware respectivo. Así que, usando este lenguaje, tenemos una mezcla entre los dos. Tenemos la rapidez de los lenguajes compilados y tenemos la flexibilidad de los lenguajes interpretados. De esta forma, por ejemplo, los lenguajes de programación, C, C++, Objective-C, son lenguajes típicamente compilados. Necesariamente necesitan de un compilador. Este compilador se puede descargar de forma gratuita y en otras ocasiones viene implementado en aplicaciones de entorno de desarrollo integrado, también conocidos como IDEs. Luego tenemos lenguajes como PHP y JavaScript, que funcionan como lenguajes interpretados y que usualmente usamos a diario al utilizar un navegador web. Y hay también lenguajes como Java, C#, Visual Basic.net o Python, que usan este enfoque híbrido, intermedio entre ser compilado e interpretado. Si un lenguaje es compilado o interpretado o está en algún punto intermedio, rara vez es en sí mismo una razón para elegir un lenguaje de programación u otro, pero es algo que probablemente en un momento dado deberás tener en cuenta. Si una de las prioridades principales de tu programa es la velocidad, entonces en ese caso probablemente necesites un lenguaje compilado. Si estás más interesado en mover fácilmente tu código a través de múltiples plataformas, probablemente necesitarás un lenguaje interpretado. Es así que, generalmente, manda más la necesidad que tengas al programar que la propia manera de trabajar del lenguaje de programación. Ya obtuvimos un panorama un poco más grande de los lenguajes interpretados y los compilados. Entonces, podríamos decir que JavaScript está dentro del lenguaje interpretado. Entonces, vamos a continuar. Ahora continuamos con el concepto de JavaScript, ¿sí? Porque es un concepto, podemos decir, en este momento es nuevo para nosotros. JavaScript, al igual que cualquier otro lenguaje de programación, tiene algunas características especiales, como son la sintaxis, el modelo de datos, etc. JavaScript es un lenguaje esencial para cualquier principiante de programación y también para quienes ya saben programar, debido a que las diferencias con otros lenguajes de programación son numerosas, siendo un lenguaje necesario para el desarrollo de aplicaciones web y móviles hoy en día. En adelante, JavaScript es el lenguaje de programación abordado y es un lenguaje interpretado que inicialmente fue creado para los navegadores, para que los navegadores lo interpreten, y hoy en día hay muchos dispositivos que tienen el intérprete de JavaScript. Entonces vamos a ampliar un poco más rápidamente en cuáles son los usos que nosotros los usos que tiene JavaScript, o en qué momento lo utilizamos. JavaScript, para los amigos, JS es un lenguaje de programación interpretado. Se define como orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico. Se utiliza principalmente del lado del cliente, implementado como parte de un navegador web, permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y páginas web dinámicas. Su uso
aplicaciones externas a la web, por ejemplo, en documentos PDF, aplicaciones de escritorio y generalmente widgets. La historia de JavaScript empieza durante la década de los años 90, justo en el momento donde el mundo tiene su explosión de tecnología. El Internet comenzó a tener un gran valor en el tiempo de las personas y comenzaron a desarrollarse las primeras aplicaciones web y las páginas empezaron a incorporar elementos adicionales a su arquitectura, como por ejemplo los formularios. El surgimiento de aplicaciones web tan sofisticadas acompañadas de una velocidad de internet bastante lenta, 28.8 kilobytes por segundo, originó la necesidad de concebir un lenguaje de programación que se ejecutara en el mismo navegador con el objetivo de optimizar el tiempo de navegación de los usuarios. Por ejemplo, si un usuario ingresaba de forma incorrecta su información en un formulario, no tendría que esperar mucho tiempo para detectar y corregir los errores. Fue entonces que la idea de JavaScript vino a la cabeza del programador Brendan A. empleado de Netscape, una empresa estadounidense de software que por aquellos momentos estaba por lanzar el navegador Netscape Navigator 2.0. Brendan H hizo la mejor solución para los problemas tecnológicos que se tenían. Era la mezcla de varias tecnologías existentes con dicho navegador, y fue así que antes de 1995, el brillante programador produjo su innovadora creación, un lenguaje que denominó LiveScript, el cual cambiaría su nombre por JavaScript para darse a conocer y beneficiar al mundo. En 1997, la empresa Netscape estandarizó el lenguaje JavaScript en su versión 1.1, con el objetivo de neutralizar una posible pelea tecnológica. La organización ECMA, European Computer Manufacturers Association, definió que estandarizar era la mejor decisión, por lo que se inauguró el término ECMAScript para el estándar de aquel lenguaje script multiplataforma, independientemente de cualquier empresa. Es por eso que actualmente el lenguaje JavaScript muchos lo conocen en el mundo de la programación con el nombre del lenguaje ECMAScript. JavaScript es un universo de posibilidades, ya que se basa en acciones y tiene pocas limitaciones, por lo que resulta sumamente práctico para crear distintos efectos dinámicos con la finalidad de que el usuario pueda convivir y aprovechar más el contenido de los dominios. Hoy en día casi todas las páginas web contienen JavaScript, un lenguaje de programación que se ejecuta en el navegador web del visitante. JavaScript permite crear funcionalidades específicas en las páginas web, como por ejemplo Firefox, Google Chrome, Opera y Safari. La meta de este lenguaje se concentra en la descripción de objetos, así como en la escritura de funciones que son sensibles a los movimientos del ratón y responden en el momento correcto para dar una resolución a la solicitud del usuario. Los beneficios de JavaScript los podemos apreciar en las calculadoras, relojes, chats, contadores de visitas, correos, formularios, buscadores de información, etc., que se encuentran en las diferentes páginas web. Para ejecutar JavaScript no es necesario tener la instalación de ningún framework. Prácticamente es compatible con cualquier navegador y sirve muy bien para incrementar las posibilidades del HTML. Y ahora, en tu querida sección Momento Curiosidades, null es un objeto. None proviene del acrónimo en inglés not a number. En español, no es un número. Y en JavaScript es un número. Esto es verdadero. ECMAScript es el nombre oficial para este lenguaje. Esto se debe a que JavaScript es una marca registrada de Sun Microsystems, ahora Oracle. Solo Mozilla tiene el permiso de usar oficialmente el nombre de JavaScript. Ahora bien, en cuanto a términos prácticos, normalmente cuando encontramos la palabra JavaScript se hace referencia al lenguaje de programación, y cuando encontramos ECMAScript se habla de la versión del lenguaje. Este lenguaje nació en el año de 1995 como una necesidad para volver más dinámica la interacción con la web a través del navegador. Las expresiones regulares se pueden testear con test, además de con match. Puedes hacer el alcance de una variable o función. Las funciones se pueden ejecutar a sí mismas. Firefox no lee y devuelve los colores en hexadecimal, sino en RGB. Esto da como resultado 0.3. Un definite puede ser definido, por lo que no es una palabra reservada. Bien, pero ¿para qué sirve exactamente? JavaScript solo es la punta del iceberg de un gran conjunto de tecnologías que se desarrollaron a partir de las exigencias de la web. Con este lenguaje de no programación del lado del cliente, no en el servidor, podemos crear efectos y animaciones sin ninguna interacción, o respondiendo a eventos causados por el propio usuario, tales como botones pulsados y modificaciones del DOM, Document Object Model. Por lo tanto, nada tiene que ver con el lenguaje de programación Java. De hecho, en su adorada sección Comparando Código con
otros lenguajes, así es como se definen las variables de JavaScript y así es como se ven en Java. For en JavaScript, for en Java. El código de programación de JavaScript se ejecuta en los navegadores, ya sean de escritorio o móviles, ya sean Android o iPhone, sirven para exactamente lo mismo. Da igual el tipo de dispositivo que se ejecute en el navegador, JavaScript es capaz de detectar errores en formularios, de crear bonitos sliders que se adapten a cualquier pantalla, de hacer cálculos matemáticos de forma eficiente, de modificar elementos de una página web de forma sencilla. Pero también JavaScript es el encargado de que existan herramientas como Google Analytics, Google Tag Manager, Facebook Pixel y tantas otras que son claros ejemplos de JavaScript. Existe una tecnología llamada Ajax que permite intercambiar información con el servidor sin tener que recargar la página. Es decir, solo cargamos de la página lo necesario. Esta tecnología desarrollada en JavaScript ha supuesto uno de los principales avances en el desarrollo web, aunque no la sepamos reconocer, es la encargada de que podamos conseguir más mensajes, tweets y mails solo pulsando un botón, sin tener que recargar la página. JavaScript ahora mismo es el lenguaje más popular. De hecho, desde hace años se ha creado una versión que es capaz de ser ejecutada también en el lado del servidor. Por tanto, ahora mismo se ejecuta JavaScript en los navegadores y en los servidores, creando a su alrededor una amplísima comunidad de desarrolladores casi full stack. Como casi todo lenguaje de programación, podemos hacer programación orientada a objetos en JavaScript. Sin duda alguna, la forma en la que se crean, modifican y se muestran los objetos en el navegador ha sido uno de los grandes causantes de su auge. Es un poco más amplio de JavaScript. Entonces vamos a continuar. Ahora vamos a conocer la sintaxis de JavaScript. Entonces continuamos. Vamos a mirar el entorno de codificación e instalación de JavaScript. Entonces nos dice, en la mayoría de los navegadores, ya sea Chrome o Mozilla, tienen intérpretes de JavaScript y adicional se puede instalar el intérprete para que el sistema operativo, de preferencia. Dado lo anterior, existen herramientas, manuales o videos que se emplean para el desarrollo de programas en JavaScript. Y a continuación se comparten algunos recursos y material audiovisual de apoyo a cada herramienta. Bueno, entonces aquí, ¿cuál es el material de apoyo que nos dan y que debemos instalar en nuestro computador? Por esta actividad podemos utilizar un JavaScript en línea. Igual yo tengo aquí uno en línea. Voy a indicarles, igual en el paso a paso yo se los comparto. El que ustedes van a trabajar en línea es el plycodec.io. Este lo podemos utilizar para los ejercicios básicos que requiere de esta actividad. Pero más adelante, que ya vamos a trabajar JavaScript con HTML y CSS y algunas extensiones, si requerimos utilizar, ejemplo, instalar el Visual Studio Code, porque ya estaríamos trabajando más adelante con Visual Studio Code, JavaScript y HTML. También tenemos que instalar el JavaScript, el Node.js. Al menos estos dos son muy básicos, ¿sí? Para más adelante. Por la clase del día de hoy, como les indiqué, podemos trabajar con el plycode.io, ¿sí? Para realizar las actividades. Bueno, igual ustedes pueden ir instalando estas herramientas que nos dan aquí, ya que, vuelvo y les repito, lo vamos a utilizar más adelante. Además, también, si ustedes no quieren trabajar con la herramienta plycode.io, pueden trabajar JavaScript a través del navegador de Google. Bueno, vamos a continuar. Pues, entonces vamos a conocer la sintaxis del lenguaje de JavaScript. Dentro de la sintaxis vamos a encontrar lo que son funciones y operaciones matemáticas. En JavaScript se puede utilizar muchas funciones matemáticas. Por ejemplo, un algoritmo que tome dos números, un ejemplo ya sea el 8 y el 6, y sume estos dos números. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer este ejercicio? Antes de realizar un ejercicio, una suma cualquiera, una suma y una resta cualquiera, es muy importante
que conozcamos los tipos de datos que maneja JavaScript. Que conozcamos un poco más de la sintaxis, del tipo de datos y de los operadores y orden de evaluación. Entonces vamos a empezar con los tipos de datos, donde se nos clasifique cuándo utilizar la variable, por qué utilizar var, por qué utilizar let y por qué utilizar la función console.log. En qué momento utilizar cada una de estas variables que estamos mencionando aquí. Entonces, vamos a mirar un pequeño videito. Vamos a trabajar con las variables numéricas en JavaScript. ¿Para qué nos sirven las variables numéricas? Se utilizan para almacenar valores numéricos, podrían ser enteros, en inglés se llaman integer, o podrían ser decimales llamados float. En específico, podemos trabajar con esos dos tipos de datos. ¿Cómo se declaran? Vamos a utilizar la palabra reservada var. En este ejemplo, podríamos utilizar var, nombre de la variable, edad, igual a valor que queremos igualar. En el caso de las flotantes, vamos a utilizar var, altura, es igual a número flotante 180.3. Vamos a copiar el ejercicio 1 del curso de JavaScript y vamos a ponerle ejercicio número 3 para hacer la demostración de las variables numéricas. Vamos a abrir el documento, vamos a borrar en la parte de JavaScript el anterior script del curso 1 y vamos a poner en un comentario corto variables numéricas. Vamos a declarar primero la palabra reservada var, después nombre de la variable que sería edad personaje, en este caso 16, y vamos a poner var altura personaje igual a 180.3. Esta es la información que requerimos para almacenar en nuestras variables edad personaje y altura personaje. Vamos a imprimir o utilizar la función alert para imprimir, por ejemplo, edad del personaje. Vamos a utilizar también esta misma función para imprimir altura personaje. Vamos a agregarle un string para que el mensaje tenga un texto. Este texto va a ser el valor de la edad es, dos puntos. Utilizaremos el símbolo más para unir el valor de la variable edad personaje a un valor de texto. Vamos a hacer esta unión. Utilizaremos el símbolo y el valor de la variable para proporcionar en un mensaje. Vamos a utilizar la misma sintaxis en la siguiente función. Sería la altura de Naruto es, dos puntos, más altura del personaje. Vamos a utilizar la función console.log para imprimir en la consola. Esto nos va a generar información sin que el usuario final lo vea en el navegador. Vamos a poner console.log y aquí copiaremos el mismo contenido de la función alert. Recordemos que el alert nos va a servir para mostrar un mensaje que el usuario pueda ver en el navegador. En este caso también haremos lo mismo con la altura del personaje. Pondremos un punto y coma. Vamos a abrir nuestro documento HTML y vamos a ver que con el alert vamos a lograr mostrar dos mensajes. Uno de lo que es la altura y el otro de la edad. Vamos a irnos a la página, vamos a dar botón secundario, inspeccionar y vamos a buscar la pestaña consola. Ahí vamos a ver que tenemos dos mensajes. Uno que nos brinda la información de la edad, de la variable edad, y el otro que nos brinda la información de la altura. Esto lo logramos con console.log. No te pierdas. ¿En qué momento utilizamos let? ¿Por qué utilizamos var? ¿Y por qué utilizamos console.log? La variable, cuando nosotros vamos a declarar las variables que vamos a utilizar, utilizamos var, ¿sí? Y también podemos utilizar let. Y console.log lo utilizamos para imprimir, para que nos muestre el resultado. Vamos a ampliarlo otro poquito más porque sí, es necesario que nos quede muy claro estos tres conceptos. Desde JavaScript para poder realizar programas. Explicaremos qué son las variables, los operadores, los tipos de datos que soporta JavaScript y las funciones.
Para declarar una variable en JavaScript se utiliza la palabra reservada var. Se puede asignar un valor al momento de declararla o se puede asignar después. Las variables declaradas fuera de una función tienen un alcance global. Las variables declaradas dentro de una función tienen un alcance local. Desde 2015 se pueden utilizar las palabras reservadas let y const para declarar variables. Let declara una variable distinta a la variable global dentro de una función. Const declara una variable cuyo valor no puede ser modificado, así que debe asignársele un valor inmediatamente que se declara. Normalmente se definen en un ámbito global. Esta definición de constante no es muy estricta. Si se define un objeto o un arreglo como constante, no se puede sobreescribir. Pero sí se pueden modificar los valores de sus elementos. A los nombres de las variables se les llama identificadores y para crearlos se tienen ciertas reglas. Los identificadores pueden contener letras, dígitos, guiones bajos y signos de dólar. Los identificadores deben comenzar con una letra, un guión bajo o un signo de dólar. Los identificadores distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Las palabras reservadas no pueden utilizarse como identificadores. JavaScript permite varios tipos de operadores. Veamos algunos de ellos. Operadores aritméticos. En los operadores aritméticos se respeta la prioridad de los operadores indicada en matemáticas. Primero, se realizarán las operaciones que estén encerradas entre paréntesis, después la exponenciación, después la multiplicación y división, después el módulo de una división y por último la suma y la resta, incluido el incremento y el decremento. Obviamente, solo si existe el caso. Y se realizan de izquierda a derecha. Operadores de asignación. El tipo de dato nos indica el espacio de memoria que se reserva para una variable y qué valores se pueden guardar en una variable. No te preocupes mucho por esto, no porque puedas declarar variables infinitamente, lo que pasa es que JavaScript se encarga de administrar esto y asigna automáticamente el tipo de dato a la variable en función del valor que se guarda. Incluso, una variable puede cambiar de tipo de dato dependiendo del valor que se le asigne. Lo importante es que tengas en cuenta los tipos de datos que operas para no obtener resultados inesperados. Los tipos de datos primitivos que maneja JavaScript son: string, es cualquier cadena de caracteres, deben estar encerrados entre comillas o entre apóstrofes. Number, es cualquier número positivo o negativo con o sin decimales. Boolean, solo pueden tener uno de dos valores posibles, true, verdadero o false, falso. Undefined, cuando se declara una variable y no se le asigna valor, se dice que su tipo es indefinido. Los tipos de datos complejos que maneja JavaScript son: función, es una función, es decir, un conjunto de instrucciones a realizar. Object, es la instancia de una clase. Hay 6 tipos de objeto dentro de JavaScript. Object, la instancia de una clase. Date, una fecha válida. Array, un arreglo o un conjunto de registros. String, una cadena de caracteres. Number, una cifra válida. Boolean, un valor verdadero o falso. Dijimos que una variable puede cambiar de tipo. Por ejemplo, esto permite que se puedan realizar cosas como la siguiente. Por ello, ten cuidado cuando realices operaciones con dos tipos de datos diferentes. Es común que se concatenen textos con números si por ejemplo estamos generando una serie de elementos, pero otro tipo de operación sería muy raro. Aunque JavaScript automáticamente puede cambiar los tipos de datos, también podemos indicarle que lo haga por medio de funciones. También se puede asignar null a una variable para indicar que está vacía, pero null y undefined no son lo mismo. Contienen el mismo valor, pero no el mismo tipo. JavaScript considera que un null es un objeto. Una cadena vacía tampoco es igual a null, es un string con valor vacío. Podemos verificar esto con el operador typeof.
Podemos definir funciones en JavaScript. Las funciones son una serie de instrucciones que se ejecutan para realizar una tarea específica, normalmente especializada y que se realizará en varias ocasiones. La función se ejecuta cuando se le llama. Para crear una función se declara con la palabra reservada function, seguida de un nombre y un par de paréntesis que abren y cierran. Los identificadores de las funciones siguen las mismas reglas que los identificadores de las variables. Dentro de los paréntesis se pueden incluir parámetros, los cuales son opcionales. Si se declaran parámetros tendrán identificadores como cualquier variable y estarán separados por comas si es más de uno. Estos parámetros se comportan como variables declaradas localmente. Se utilizan llaves que abren y cierran para colocar dentro de ellas todas las sentencias que serán ejecutadas en la función. El final de la función será la llave de cierre o la palabra reservada return. Si se incluye un return, entonces la función devolverá un resultado y continuará la ejecución del programa después de llamar a la función. Cuando se manda llamar la función, debe coincidir el número y orden de los parámetros entre la invocación y la ejecución, pero no es necesario que coincidan los nombres en caso de ser variables. Espero que esta explicación haya sido clara y puedas realizar funciones en JavaScript. Bueno, entonces ahora que ya nos quedó claro cuáles son los tipos de variables y en qué momento utilizar la sintaxis de console.log, vamos a mirar un pequeño ejercicio que nos muestra aquí. Aquí nos está indicando cómo nosotros podemos sumar y restar dos números. Entonces vamos a ejecutarlo. Ya lo tengo por aquí plasmado. Entonces lo vamos a copiar para que miremos la funcionalidad. Lo tengo aquí de una manera un poco más corta. Listo. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que hice? En este caso, declaré la variable X y la variable Y. La variable X se inició con un valor de 5, la variable Y con un valor de 6 y también asigné otra variable donde S y R, donde S, en S se va a almacenar la sumatoria de X y en R se va a almacenar la resta de X y Y. Y a través de la función consola.log, entonces nos va a mostrar los resultados. Bueno, vamos a continuar con nuestra explicación. Igual, si ustedes lo escriben tal cual está aquí, en el intérprete, igual va a funcionar. Entonces, continuamos con nuestra explicación. Igual aquí en el material de apoyo también nos lo explica, ¿no? Lo que acabé de explicar. Bueno, continuamos. Igual, en el video nos hablaba sobre las funciones, en qué momento utilizar funciones. Las funciones las podemos utilizar, un ejemplo, cuando estemos realizando algunas operaciones que ya vengan con una función como tal, o sea, ejemplo. Entonces, un ejemplo es que cuando las operaciones matemáticas son más complejas, como la raíz cuadrada, que ya viene empaquetada en la función, o la función exponencial, o las funciones trigonométricas, existe un objeto que agrupa estas funciones y se llama MAC, donde se puede ver la documentación técnica de la clase completa. Entonces, aquí nos dice descargar esta tabla. Al descargar esta tabla podemos observar todas las funciones que ustedes pueden utilizar en JavaScript. Esperemos un momentico que nos cargue. Pero, vuelvo, insisto, ya son funciones que van a utilizar para hallar el cuadrado de un número o un valor exponencial. Entonces, aquí vamos a ampliarlo un poco. Entonces nos dice que tenemos un map.abs, devuelve el valor absoluto de un número, tenemos también para devolver el arco coseno de un número. Entonces,
todo el tipo de funciones que nosotros, de acuerdo al ejercicio que tengamos que realizar, ya existe una determinada función. Bueno. Ahora, dentro de los tipos de datos, como nos habló el video, en JavaScript se tienen unos tipos de operadores. ¿Cuáles son los tipos? Unos tipos de operadores y unos tipos de variables o constantes donde se almacena la información. Entonces, dentro de los tipos de datos primitivos que hace referencia son, está un definite, que nos indica para una variable determinado o indefinido, o la variable booleana. Es un tipo booleano donde los valores posibles pueden ser verdadero o falso. Number, cuando estamos hablando de números, enteros o decimales. String, cuando estamos hablando de cadenas de texto. Big, cuando estamos hablando de números enteros grandes. Y symbol hace referencia a otros datos. Otros tipos de datos más complejos o abstractos de datos, tenemos el null, que es un tipo primitivo especial que tiene un uso adicional para su valor. Si el objeto no se hereda, se muestra un valor null, o que es un tipo estructurado especial que no es de datos, pero para cualquier instancia de objeto está construido también, se utiliza como estructura de datos. En este caso es cuando estamos manejando clases. Esto lo miraremos más adelante, que ya ustedes estén programando con HTML, CSS y algunas extensiones. Función es una estructura sin datos, aunque también responde al operador de. Esta parte ya más adelante la vamos observando. Bueno, y dentro de las variables, como se mencionaba, que era la variable var, la variable let y la variable constante. La variable var declara una variable opcionalmente cuando se inicia un valor. La variable let declara una variable local con ámbito de bloque opcionalmente al iniciar un valor. Y constante, la variable constante declara un nombre de constante, o sea, es un número constante que no va a cambiar dentro del momento que estamos realizando la operación. Bueno, existen también dentro de la sintaxis, manejamos operadores de asignación, operadores de comparación, operadores aritméticos y operadores lógicos. Entonces vamos a empezar con qué son los operadores de asignación. Los operadores de asignación nos dicen, un operador de asignación asigna un valor a la variable a la izquierda basándose en el valor de su operador derecho. El operador de asignación más simple es el igual y donde se asigna el valor de su operando derecho a su operando izquierdo, es decir, X es igual a Y. Bueno, aquí nos muestra algunos operadores de asignación, pero para que nos quede mucho más claro, vamos a conocer un video que nos amplía sobre el concepto de operadores de asignación. Igual aquí tenemos operadores de asignación, nos da un ejemplo donde X es igual a Y. Tenemos operador de asignación de adición, cuando estamos hablando de una suma, asignación de resta, asignación de multiplicación, asignación de división, asignación de residuo y asignación exponencial. Entonces, vamos a ampliar el concepto de en qué momento nosotros utilizamos los operadores de asignación, que tienen que ver mucho con los operadores aritméticos. ¿Sí? ¿Por qué digo que tiene que ver mucho con los operadores aritméticos? Sí, porque es donde estamos hablando de la suma, la resta, multiplicación y la división. Entonces, vamos a ampliar el concepto. En este video vamos a hablar sobre los operadores aritméticos, pero primero vamos a definir qué es un operador. Los operadores permiten manipular el valor de las variables, realizar operaciones matemáticas con sus valores y a veces comparar diferentes variables. ¿Por qué usar operadores? Las variables por sí solas son de poca utilidad. En este caso son necesarios otros tipos de herramientas que permiten realizar cálculos que resuelven problemas. Estas
Estamos hablando de los operadores. Los operadores aritméticos, conocidos también como matemáticos, permiten realizar manipulaciones matemáticas sobre el valor de las variables numéricas. Los operadores definidos son suma, resta, multiplicación, división, entre otros. Estos son como las matemáticas y nos permiten hacer cálculos para asignar a una variable. En la siguiente tabla podemos ver a los operadores aritméticos, definidos por sus símbolos, que es operador, y una pequeña descripción. Tenemos la suma, posteriormente la resta, la multiplicación, la división, el residuo, el incremento y el decremento. Vamos a hacer una práctica con estos operadores. Para eso vamos a copiar el ejercicio 1 y vamos a ponerle de número 6. Vamos a abrirlo con brackets. Vamos a cambiar el título y vamos a poner operadores aritméticos con JavaScript. Vamos a borrar el script de JavaScript y vamos a sobreescribirlo con las variables. Vamos a declarar nuestras variables. Variable X igual a 5. Variable Y igual a 2. Y vamos a empezar con las primeras operaciones que son de suma y resta. Para esta suma y resta vamos a utilizar una variable S en donde depositemos X más y otra variable R donde depositemos el resultado de la resta. Vamos a utilizar console.log para imprimir el valor de la suma y console.log para imprimir el valor de la resta. Vamos a cambiar la variable, que sería la variable R. Vamos a declarar la operación división y multiplicación. Vamos a hacer el mismo procedimiento, pero en este caso vamos a cambiar la simbología. Vamos a llamarle variable D. Vamos a poner el símbolo de división, el símbolo de multiplicación y vamos a cambiar de R a ML. Vamos a imprimir este valor, que sería el de división, y el de multiplicación. Vamos a poner multiplicación y vamos a poner división. Lo que vamos a ver a continuación son los operadores que nos van a ayudar a utilizar un incremento y un decremento. Para el primero vamos a declararlo M, que va a ser el módulo, en donde X por ciento Y, esto significa dividir 5 entre 2, y lo que va a sobrar es 1. A esto lo vamos a llamar módulo. Vamos a imprimirlo para que veas el resultado y el funcionamiento. Vamos a utilizar después el incremento que se delimita por el símbolo más más. Sería en este caso incrementar X. Si tiene un valor 5, aparecerá valor 6. Vamos a utilizar el decremento y en este decremento vamos a utilizar el símbolo menos menos y volvemos a imprimir el valor X. Con esto vamos a concatenar un pequeño string que diga suma es y el valor de la suma, resta es el valor de la resta, división es el valor de la división y la multiplicación. Es muy importante delimitar que el símbolo más, el que estamos utilizando para concatenar, es el mismo que vamos a delimitar en una suma tradicional, a diferencia de que si nosotros sumamos un string con una variable, este va a aparecer concatenado. La diferencia radica en los tipos de datos, es decir, si tengo la suma con un string y un entero, el resultado será un string. Si tengo la suma con dos elementos enteros, pues el resultado será entero o flotante. Vamos a ver el resultado y podemos observar que en la suma aparece 7, 3, división, multiplicación, módulo, e incremento y decremento. No te pierdas el próximo video. Porque el operador aritmético funciona muy similar al operador de asignación. Bueno, vamos a continuar. Hasta ahí, ¿cómo vamos con la explicación, compañeros? Adrián, Edinson, ¿cómo vamos? ¿Es claro lo que estamos observando hasta el momento? Sí, profe, hasta el momento va claro. Ya tocará que seguir mirando videos para ir adquiriendo más conocimiento. Listo. Adrián, ¿ustedes ya conocían JavaScript? ¿Ya habían manejado JavaScript? Pues yo no, la verdad. Todavía Solo no. Ah, bueno. había hecho cositas por ahí con HTML, pero no, apenas hice ahí cualquier cosita, pero no había hecho JavaScript. Pero sí sabía pues lo de variables, funciones. Entonces sí, estoy muy emocionado por comenzar ya con la programación.
Bueno, sí, hoy estamos conociendo la sintaxis e igual el módulo nos da unos ejercicios, ¿no? Unos ejercicios los cuales ustedes los van aplicando. Bueno, entonces vamos a continuar con la explicación. Estoy tratando de ser lo más explícita posible con el módulo. Entonces ya tenemos claro el operador de asignación y el operador aritmético. Ahora vamos a mirar los operadores de comparación. El operador de comparación son operadores cuya función es comparar dos expresiones y como resultado de la comparación devuelve un valor falso o verdadero, o sea, un valor booleano, que representa las relaciones de sus valores comparados. Existen operadores para comparar valores numéricos, pero también operadores para comparar cadenas de caracteres y operadores para comparar otro tipo de datos. Entonces, vamos a mirar, cuando hablamos aquí, operadores de comparación, cómo nosotros podríamos trabajar los operadores de comparación. En este video vamos a hablar sobre los operadores de comparación o conocidos como operadores relacionales. Los operadores relacionales definidos por JavaScript son idénticos a los que definen las matemáticas, por ejemplo, utilizando los símbolos mayor, menor e igual. Los operadores que relacionan variables son imprescindibles para realizar cualquier aplicación compleja. El resultado de todos estos operadores siempre es un valor booleano que podemos almacenar en otra variable. A continuación se muestra la tabla de estos operadores. En estos operadores nos podemos encontrar diferentes símbolos que nos van a ayudar a comparar variables. En el caso de la primera es igual igual, comparar en dos variables. En el caso del igual igual igual, que serían tres símbolos igual, lo que hace es comparar tipo y valor. Tenemos también al diferente de, que un valor es diferente al otro. Tenemos diferente en tipo y diferente en valor. Tenemos el símbolo mayor que, menor que, mayor igual, menor igual y el símbolo ternario. Vamos a ver el siguiente ejemplo utilizando el ejercicio número 1 del curso de JavaScript. Para eso vamos a copiar este ejercicio y vamos a ponerle ejercicio número 8. Vamos a abrirlo y lo que vamos a hacer es cambiar el contenido de la etiqueta script y el título de la práctica. Vamos a borrar también lo que tiene el contenido body y ahora vamos a empezar declarando nuestras variables x igual a 2 y variable y igual a 3. Vamos a declarar una variable z y aquí vamos a almacenar el valor que nos devuelva x mayor que y. Vamos a imprimirlo utilizando console.log igual. Vamos a ponerle un comentario para poner qué es lo que significa este operador. También vamos a crear una variable r y vamos a poner x menor que y. En este caso, x tiene el valor de 2 y y tiene el valor de 3. Vamos a poner en i, a poner el valor de x igual a y. En este caso, sería el valor false. Vamos a poner var de igual a x diferente de y. En este caso, x y y son diferentes. Este nos va a devolver un valor true. Vamos a utilizar la impresión de console.log para imprimir todas estas variables, empezando por z, r, i y d. Vamos a poner un string para identificar qué valor tiene. Por ejemplo, en este caso, el valor de la variable z. Si x es mayor que y, nos va a devolver true. Si es diferente o es menor, nos va a devolver true o false, dependiendo del caso. También vamos a utilizar x es igual a y, nos va a devolver false. Vamos a utilizar el último, que sería x es diferente que y nos va a devolver true. Vamos a poner con un comentario lo que nos podría devolver cada una de las variables. Z, R, I y D nos podrían devolver un valor falso o true, dependiendo de las operaciones con las variables que utilicemos. En este caso son x igual a 2 y y igual a 3. Vamos a imprimir esa variable para ver qué valor nos va a devolver los diferentes operadores
que tenemos almacenados en las diferentes variables. Vamos a distinguir que estos valores no pueden ser diferentes a true y false. Vamos a abrir en el navegador nuestro archivo HTML y vamos a irnos en la parte de consola y allí vamos a distinguir qué es lo que nos devuelve cada una de las variables. X mayor que Y, esto es falso. X menor que Y, esto es verdadero. X es igual a Y, esto es falso. Y X es diferente que Y, esto es verdadero. Con esto ya podemos utilizar nuestros operadores y más adelante los vamos a utilizar con nuestras condicionales. Nos vemos. De los operadores lógicos con JavaScript. Los operadores lógicos son imprescindibles para realizar aplicaciones complejas. El resultado de cualquier operación que utilice operadores lógicos siempre es un valor lógico o booleano. Podemos observar en la pantalla que tenemos los operadores lógicos, en este caso el AND, el OR y el NOT. Vamos a definirlos de uno en uno y vamos a realizar una práctica. Vamos a copiar el ejercicio número 1 y vamos a ponerle ejercicio número 9 del curso de JavaScript. Vamos a cambiarle el título y vamos a ponerle operadores lógicos con JavaScript. Vamos a borrar la parte de scripts para poner nuestras variables y vamos a borrar lo de la etiqueta body. Primero vamos a definir el operador AND. El operador AND se indica mediante el símbolo ampersand ampersand y su resultado solamente es true si los dos operadores son true. En este caso, para la tabla podemos observar dos variables con dos diferentes valores. Y en el primer caso es true y true, por lo que el operador AND va a reaccionar como true. Por lo demás podemos identificar que nos va a dar como resultado false y false. Vamos a declarar primeramente una variable que vamos a poner con el valor de false. Vamos a declarar una segunda variable, 2, que le vamos a poner el valor de true. Vamos a utilizar la función alert y aquí nosotros vamos a imprimir el valor de una variable que vamos a declarar como resultado AND, donde vamos a utilizar variable 1 AND variable 2, que sería la unión de las dos variables en un solo resultado. Vamos a poner el resultado en un alert, indicando cuál es el valor resultante. Vamos a identificar que tenemos dos valores false y true. Vamos a ver cuál es el resultado. El resultado es false. Vamos a cambiar nuevamente el valor de la variable 1 y vamos a ponerle true para que en el resultado del alert nos muestre el valor true. Según la tabla, esto es el resumen de la utilización del operador AND. Vamos a poner acá un comentario. Operador AND. Operador lógico OR. El operador lógico OR se indica mediante el símbolo pipe y su resultado es true si alguno de los dos operadores es true. Podemos observar en la tabla si de alguna de las variables es true, pues tendremos como resultado junto con la operación true, true, true y false. Vamos a ver un ejemplo para entender mejor este concepto. A nuestra práctica vamos a agregarle el operador OR. En este operador OR vamos a poner una variable que se va a llamar resultado OR. Vamos a utilizar el pipe para unir las dos variables, variable 1 y variable 2. Y nuevamente vamos a imprimir este resultado unificando los datos de la variable 1 y la variable 2 en el resultado OR. Vamos a identificar que al menos uno tiene true, por lo que nos arrojará el true. La primera es true utilizando el AND. La otra es resultado OR, que sería igual a true. Si nosotros le ponemos un valor a variable 2, le pondremos un falso. Este nos debe de arrojar nuevamente true, false y true. Si nosotros utilizáramos false y false, pues este nos daría como resultado un false. Operador lógico NOT. Uno de los operadores lógicos más utilizados es el de la negación. Se utiliza para obtener el valor contrario al valor de la variable. En este caso, y en la tabla, podemos identificar si la variable tiene true, sería false, y si la variable tiene false, sería igual a true.
Vamos a ver el ejemplo para ver el funcionamiento. Esto es muy simple, ya que nosotros vamos a utilizar una variable y la vamos a negar. Es decir, si tenemos un resultado not, vamos a almacenar diferente de variable 1. Si variable 1 en este caso es true, el resultado sería igual a false. Vamos a poner resultado not es igual a resultado not, que sería resultado not, y esto nos arrojaría un false. Vamos a correrlo nuevamente, vemos el del AND, vemos el del OR y vemos el del NOT, que sería un falso. Si nosotros cambiamos en la variable, pues identificaríamos que este automáticamente le cambiaría al valor contrario. Si cambiamos de variable 1 a variable 2, vamos a ver que tenemos un resultado contrario. En este caso sería true, ya que el valor de la variable 2 es igual a falso, este se negaría y sería igual a true. En nuestro próximo video ya conocimos los operadores de asignación, los operadores aritméticos, los operadores de comparación y los operadores lógicos. Bueno, aquí nos da un pequeño ejercicio para que nosotros lo practiquemos y nos dice cuál sería el resultado en la consola. Bueno, ahora nos habla sobre el orden de evaluación de operadores. Es importante recordar que los computadores ejecutan los operadores en un orden establecido, donde primero se trabajan los paréntesis, segundo los signos, tercero lo que son potencias, raíces y otras funciones, cuarto sumas y restas, quinto concatenaciones, sexto lo que son las relaciones de comparación, séptimo lo que son las negaciones, o sea los operadores lógicos, y por último, ya lo que es operadores lógicos, negación, conjunción y disyunción. Esta es la forma como interpreta lenguaje máquina las órdenes que nosotros le damos, las operaciones que le damos al computador. Bueno, ahora aquí nos habla sobre expresiones y comentarios. Cada que nosotros vamos a realizar un ejercicio, es importante que utilicemos los comentarios. ¿Cuáles son los comentarios? Estos enlaces que les dejamos aquí al lado. ¿Sí? En JavaScript permite poner comentarios en el código fuente como la mayoría de los lenguajes de programación. Y existen dos tipos de comentarios. En línea, que comienzan con una doble barra, los tenemos, y los comentarios multilínea, que comienzan con un slash asterisco y termina con un slash asterisco, tal como se observa en la siguiente figura. Entonces, es importante siempre colocar los comentarios dentro del programa que estamos realizando porque es una breve explicación de qué se está ejecutando, qué operación va a realizar la operación que vamos a realizar. Ejemplo, si nos dice comentarios que puede tener más de una línea de texto. Entonces aquí viene el comentario. Cuando ustedes encuentren el enlace y un asterisco, ya sabemos que son comentarios, o cuando encuentre aquí doble slash. Bueno, los comentarios son importantes porque le dan mantenibilidad al programa, es decir, que otro programador o el mismo en tiempo después puede revisar el código y apoyarse en los comentarios para saber qué hace el algoritmo y cómo lo hace. En adelante se procura que exista al menos un comentario en cada código fuente empleado para ejemplificar los elementos constitutivos del lenguaje de programación en JavaScript. Ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que es las estructuras de selección. Cuando hablamos de estructuras, ahí ya están los condicionales. El sí, condicional, el sí, el entonces, el para, el why. Entonces vamos a mirar los primeros, los más importantes. Entonces aquí nos da un ejercicio que dice, es un ejemplo cómo un aprendiz aprueba un examen cuando la calificación de este es mayor o igual a 3. Elaborar un programa en JavaScript donde cada una de las calificaciones que aplique el criterio de aprobación e imprima si es aprobado o reprobado según sea el caso. Entonces aquí nos muestra nuestro código. El código nos dice tiene una variable calificación, que este es el algoritmo, ¿no?
una variable calificación, nos dice que si a la calificación se le asigna el valor de 4, si calificación es mayor o igual a 3, entonces se escribe aprobó, si no, reprobó. Entonces este algoritmo que está aquí, basado en el código JavaScript, quedaría de la siguiente forma. Calificación sería una variable constante. ¿Por qué constante? Porque es un valor que no cambia. Y dice, si calificación es mayor o igual a 3, entonces va a mostrar un mensaje a través de console.log que es aprobado, y si no, que reprobó. Entonces, si yo lo fuera a mirar ya ejecutado, el cual nos aclara en qué momento nosotros utilizamos el condicional if. En qué momento utilizamos el si, entonces. Entonces, voy aquí a... ¡Naruto! En este video vamos a hablar sobre las estructuras condicionales if. Los programas que se pueden realizar utilizando solamente variables y operadores son una simple sucesión lineal de instrucciones básicas. Para el caso de las estructuras de control, estas son instrucciones de tipo si se cumple esta condición, haz lo siguiente. Si no se cumple, haz esto otro. Las estructuras más utilizadas en JavaScript y en la mayoría de los lenguajes de programación es esta estructura llamada if. Se emplea para tomar decisiones en función de una condición. Su definición formal es if, condición, que pueden ser muchas condiciones, apertura de una llave y cerradura de otra, en la cual se inserta lo que se va a hacer. Si la condición se cumple, es decir, si su valor es true, se ejecutan todas las instrucciones que se encuentran dentro de las llaves. Si el valor es false, no se ejecuta ninguna instrucción contenida en las llaves y el programa continúa ejecutando el resto de las instrucciones del script. Vamos a crear una copia del ejercicio número 1 del curso de JavaScript. Vamos a crear la copia y le vamos a llamar ejercicio 10. Vamos a abrir esta copia. Vamos a borrar el contenido. Vamos a ponerle como título control de flujo, entre paréntesis, if. Vamos a borrar este fragmento de texto. Vamos a declarar una variable que le vamos a llamar respuesta, que va a ser igual a esta nueva función que se llama prompt. Este prompt va a recibir dos valores. Primero, vamos a poner el texto que queremos mostrar al usuario. En este caso, vamos a poner escribe un número mayor que 5, coma, y vamos a poner el valor por default. Vamos a crear nuestro condicional, if, y vamos a poner si respuesta es mayor que 5, emite un mensaje. Vamos a utilizar un alert para mostrar un mensaje y en el mensaje vamos a poner excelente, ese número está bien. Con esto ya podemos correr dicha aplicación y vamos a darnos cuenta que se va a respetar la condición y si la condición se cumple, se va a mostrar un mensaje. Gracias a que la respuesta utilizamos el prompt en donde vamos a ponerle valores, vamos a escribir un número 6 por default y vamos a darle en aceptar. Vamos a ver que nos arroja un mensaje. Si nosotros volvemos a actualizar dicha página, vamos a ponerle un 4. Vamos a ver que no nos va a aparecer ningún mensaje. Con esto nosotros ya tendremos el uso de nuestro control if y lo puedes implementar en varias operaciones. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Naruto! Entonces ahí nos dio un ejemplo cómo nosotros utilizamos el operador condicional sí, y sí, entonces, en qué momento nosotros lo utilizamos. Bueno, aquí nos explica el ejercicio, tenemos la explicación. Ahora, bueno, aquí tenemos otro ejercicio. Este ejercicio nos dice el algoritmo para saber si es
o no mayor de edad. Entonces tenemos una variable constante, edad, que se le asigna el valor numérico constante 41 y dice si la edad es mayor o igual a 18, entonces va a mostrar un mensaje a través de console.log es mayor de edad. Si este valor es menor que 18, entonces va a mostrar habría un sí entonces indicando que es menor de edad. Bueno, ahora vamos a mirar la estructura, el condicional para. Bueno, entonces vamos a mirar la explicación en qué momento nosotros utilizamos el condicional para. Vamos a hablar sobre la estructura for en JavaScript. La estructura for permite realizar un tipo de repetición y también se le llama bucle. Esto lo hace de una forma muy sencilla. No obstante, su definición formal no es tan sencilla como la de un if. La idea del funcionamiento de un bucle for es la siguiente. Mientras la condición indicada se siga cumpliendo, repite la ejecución de las instrucciones definidas dentro del for. Además, después de cada repetición, actualiza el valor de las variables que se utilizan en la condición. La declaración es la siguiente. Utilizamos la palabra reservada for, la indicación de inicialización, la condición y la actualización, seguido de unas llaves y posteriormente a esto las instrucciones que se repiten. Vamos a ver un ejemplo práctico para que podamos entender mejor el funcionamiento. Vamos a copiar el ejercicio 1 del curso de JavaScript y vamos a ponerle ejercicio 13. Vamos a abrirlo con el editor brackets. Vamos a seleccionar el contenido que está en las etiquetas de script y vamos a poner en la etiqueta body bucle for con JavaScript. Vamos a empezar por la palabra reservada for entre paréntesis y las llaves. Entre paréntesis vamos a colocar primero nuestra variable de inicialización en el cual vamos a inicializar i igual a 0, nuestra condición que mientras i sea menor o igual a 10 vamos a actualizar y aquí nosotros identificamos que tenemos las tres operaciones que nos indica el for. Una vez que nosotros inicialicemos esto, vamos a poner lo que son las instrucciones, que en este caso sería repetir un string por medio del ciclo for. Vamos a poner clon de Naruto más i, y esto va a mostrar desde 0 hasta 10 veces. Esto lo va a hacer porque en nuestro ciclo for la condición es que si i es menor o igual a 10, va a imprimir el string utilizando la variable i. En este caso podremos utilizarlo para diferentes instrucciones y más adelante nos servirá para hacer muchas prácticas para comprender más este funcionamiento. Por el momento esto sería todo y estaríamos viéndonos hasta el próximo video. Entonces miren cómo de una forma rápida nos explicó cómo nosotros podemos utilizar el condicional for o el ciclo para y para qué nos sirve ese ciclo para. Recordemos que el ciclo para comúnmente es utilizado para contar un cierto número de iteraciones que se repiten en una sentencia. Entonces un ejemplo, aquí colocamos un ejemplo que nos dice para debe repetirse el mensaje, esto es un algoritmo, se va a repetir hasta que complete 7 veces, hasta que sea menor que 7. ¿Sí? Aquí empieza el conteo en 0 y se va incrementando, incrementando, y cuando llega aquí a menor que 7, entonces aquí finaliza ya la secuencia. Entonces aquí tenemos también la explicación del ejercicio, para que ustedes también lo trabajen aquí con el programita JavaScript. Tal cual está aquí, ustedes lo pueden pasar al programa de JavaScript para que lo vayan trabajando. Bueno, nos presenta otro ejercicio. Bueno, ahora vamos a mirar la estructura mientras. ¿Cómo se trabaja este tipo de estructura? Entonces vamos a mirarlo a través de un video para que sea un poco más rápido, porque son videos muy corticos, pero nos ayuda a comprender fácilmente en qué momento utilizarlo.
Vamos a platicar sobre las estructuras while con JavaScript. El funcionamiento de un bucle while crea un bucle que ejecuta una sentencia especificada mientras cierta condición se evalúa como verdadera. Dicha condición es evaluada antes de ejecutar la sentencia. En este caso, vamos a identificar por medio de la siguiente sintaxis. Definición de un bucle, utilizamos la palabra reservada while, la condición y la sentencia o la serie de instrucciones. Cuando la condición se evalúa de primer momento y si el resultado es true, la ejecución continúa con dicha sentencia. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a crear una copia del ejercicio 1 y vamos a ponerle ejercicio 14. A continuación vamos a abrir este documento y aquí nosotros vamos a cambiarle primero el título y vamos a ponerle while en JavaScript. Vamos a crear también en el body nada más un contenido que diga while y puntos suspensivos. Para esto vamos a crear primero una variable i que va a ser igual a 0, que es la que vamos a estar evaluando. Vamos a poner una sentencia while, que es el bucle, y vamos a mostrar 10 elementos a partir de esta variable i. Vamos a poner, si i es menor que 10, vas a repetir lo siguiente. Vamos a utilizar la consola de Google para imprimir el valor que tiene la variable i. En este caso vamos a poner número más i, y aquí nosotros vamos a incrementar esa misma variable. Cada vez que el ciclo tenga la condición, va a imprimir un número y va a incrementar la variable i. Vamos a ver cómo es el resultado. Vamos a irnos a la consola y vamos a ver que imprime el número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Este es el funcionamiento y más adelante lo vamos a utilizar en nuestros proyectos. En general, esta es una gran herramienta si la sabes usar. Bueno, entonces aquí en el módulo también nos dan algunos ejemplos en qué momento nosotros podemos utilizar el ciclo mientras. Ahora nos habla sobre los vectores o los arreglos. ¿En qué momento nosotros hablamos de arreglos? ¿En qué momento los vamos a utilizar? La estructura de datos, también conocida como arreglos, son importantes en el desarrollo de algunos algoritmos. Son obligatorios a la hora de hacer aplicaciones web o móviles. Por ello se explica su sintaxis en JavaScript para los vectores, matrices y registros, sobre todo para los registros. Entonces vamos a mirarlo de video porque ese es un poquito más avanzado para ustedes. En este momento estamos muy básico. Ese video que estaba colocando ya es con Visual Studio Code, entonces realmente es un poquito más avanzado. Estamos en algo muy sencillo. Entonces aquí nos da un ejemplo cómo nosotros podemos utilizar los vectores o los arreglos. Aquí nos dice en la línea 1 se ve cómo se define un vector con identificador, un ejemplo de frutas, de 3 elementos. Cada uno de ellos es una cadena de texto de frutas. Y en la línea 3 se manda a imprimir a través de la consola todo el vector con su contenido. Entonces, aquí dentro del arreglo, de la que está dentro de la variable le frutas, que está manzana, banana y pera, y se imprime a través de console.log, que nos dice en la línea 4 se llama al atributo frutas.leg, que contiene el tamaño del vector. Bueno, utilizar los vectores. Bueno, entonces nos habla también de matrices, que tiene que ver mucho con los vectores y los registros. Yo todo este material se los voy a pasar en el paso a paso para que ustedes así puedan practicar algunos ejercicios. Ahora vamos a mirar qué es lo que nos pide, qué nos solicita la actividad para esta semana, ya una vez que revisamos este material de formación. Entonces, como mencionamos hace un momento, tenemos 2 actividades. Una actividad llamada, una evidencia de conocimiento llamada Bases Teóricas de Estructuras de Almacenamiento de Memoria. En esta evidencia se centra en consolidar los conceptos básicos relacionados con el lenguaje de programación.
entornos de codificación e instalación y la sintaxis del lenguaje JavaScript. Para su desarrollo es importante la lectura del componente formativo, o sea, lo que acabamos de realizar. Elaborar un documento en el cual se registren los siguientes elementos. Ustedes van a colocar cuáles son las principales diferencias entre lenguajes compilados y lenguajes interpretados. Segundo, cuáles son las características principales de JavaScript. Tercero, cuáles son los tipos de datos primitivos y su uso en JavaScript. Cuarto, cuáles son los operadores de JavaScript. Quinto, apóyese en todos los argumentos con imágenes ilustrativas y no olvide dar la referencia de la fuente de información. Toda esta información estos puntos que acabé de mencionar fueron expuestos, o sea que no son datos desconocidos para ustedes porque acabamos de explicarlos. Y en el paso a paso, pues les entrego el material para que ustedes puedan dar respuesta a cada uno de estos puntos. ¿Cómo lo van a entregar? A través de un documento en PDF, un documento de Word, o lo pueden entregar también en PDF. Bueno, tenemos también una evidencia de desempeño. En esta evidencia de desempeño tenemos que realizar unos ejercicios. ¿Y esos ejercicios cómo se realizan? Teniendo en cuenta lo que acabamos de observar, que fue el condicional si, el condicional mientras, cuándo utilizar el para, el condicional para, los operadores lógicos, los operadores aritméticos, los operadores de comparación. Teniendo en cuenta lo que acabamos de observar, ustedes van a realizar los siguientes ejercicios. Bueno, uno de los ejercicios dice, desarrollar un programa que permita calcular el área o perímetro de algunas de las siguientes, de algunas figuras planas según la siguiente tabla. Entonces ustedes van a realizar el programita en JavaScript que les permita hallar el valor para hallar el área y el perímetro de las siguientes figuras. ¿Sí? Aquí nos dice cómo hallar el perímetro, que sería, hay que dar los valores para A, para B y para C, y cómo sería para hallar el área, habría que realizar esta pequeña operación. Ahora, si estamos hablando de un cuadrado, cómo hallar el perímetro y cómo hallar el área. Si estamos hablando de un círculo, un radio, entonces aquí tendríamos que aplicar las operaciones para poder realizar el ejercicio. Bueno, yo sé que ustedes se están preguntando, pero ¿cómo vamos a hacer este ejercicio? Realmente es bastante sencillo y en el paso a paso yo les entrego el explicativo de cómo realizarlo para que ustedes lo practiquen en la herramienta de JavaScript. El segundo ejercicio nos dice desarrollar un programa que permita almacenar las edades de un grupo de 10 personas en un vector de enteros y luego determinar la cantidad de personas que son menores de edad, mayores de edad y cuántos adultos son mayores de edad, cuántos adultos mayores y la edad más baja y la edad más alta y el promedio de edades ingresadas. Para el ejercicio anterior, suponga que un adulto mayor debe tener una edad o igual superior a 60. De validar para cada ingreso que los valores estén dentro del rango de 1 a 100. O sea, se van a incluir, serían varios valores para 10 personas y se va a realizar la siguiente operación, o sea, que nos diga cuáles son los adultos mayores, cuáles son los que tienen la edad más baja y la edad promedio y la edad más baja, más alta y la edad promedio. Tercero, escriba un programa que lea 2 vectores de un número entero, de números enteros ordenados ascendentemente y luego produzca la lista ordenada de la mezcla de los dos. Por ejemplo, si tenemos 1, 3, 6, 9, 17 y 2, 4, 10 y 17 respectivamente, la lista de números en la pantalla la va a mostrar de forma ordenada. ¿Listo? De manera de menor a mayor. Bueno, y cuarto, dice, en una emisora
con presencia en diferentes ciudades, se desea conocer el ranking de canciones y cantantes más escuchados y sonados. En este semestre del año, por lo tanto, se ha pedido a estudiantes del SENA del programa de tecnólogo en análisis y desarrollo de software que desarrollen una solución que permita conocer la respuesta de 6 personas con relación a sus gustos musicales, con fines administrativos, y realizar una rifa entre las personas encuestadas. La emisora desea poder registrar las personas entrevistadas, su nombre, número de identificación, como es la cédula, fecha de nacimiento, correo electrónico, ciudad de residencia, ciudad de origen. Además, se deberá poder almacenar el artista y el título de hasta 3 canciones favoritas de cada una de las personas que se ingrese. Bueno, entonces, como les mencionaba, ustedes van a tratar de realizar estos 4 ejercicios, pero la solución de estos ejercicios yo se las voy a pasar en el paso a paso, y ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Lo van a pasar aquí en este programa, ¿sí? Una vez que ustedes ya lo digiten y funcione, entonces me van a pasar puede ser ya el código HTML, o me lo pasan en un documento en PDF para ser revisado. ¿Hasta ahí es claro lo que ustedes van a hacer, compañeros? Adrián, que tiene la manito levantada. Cuéntame. Sí, profe. Pues son bastantes ejercicios, pero sí. Entonces, pues me imagino que, por ejemplo, para para el primer ejercicio, que es lo de los perímetros y las áreas, pues entonces lo que haríamos es que pediríamos, no sé cómo haríamos, el primero hay que decir como si quiere calcular círculo, cuadrado, Exacto, ajá. y ya luego Tiene procederíamos a varias pedir como los opciones. valores. Una de las opciones es, primero preguntar, ¿qué quiere calcular? O simplemente que aparezca un botoncito, o un botón, o hacer la operación, uno para calcular el perímetro, otro para calcular el cuadrado, otro para calcular el círculo, ¿sí? Igual en el paso a paso que yo les entrego, se los entrego así como los videos que acabamos de explicar, el ejercicio ya desarrollado. Yo lo que quiero es que ustedes empiecen a practicar aquí en JavaScript, que todo lo que nosotros hablamos el día de hoy, usted ya lo empiece a realizar los ejercicios, empiece sí, me funcionó, si yo le doy aquí, pasa esto, sí. Entonces, por eso, o sea, no les entrego el ejercicio desde cero, no, yo les entrego toda la explicación, tal como lo acabamos de realizar, y usted lo va a hacer aquí con el programa de JavaScript, y me va a entregar esos resultados tal como usted lo hizo. O le puede tomar un pantallazo o me lo puede entregar en HTML ya ejecutado. O sea, ¿Listo? le podemos mandar por ejemplo, no sé, El ejecutable. tarea.html. Ajá, me pueden mandar el ejecutable o el documento con los ejercicios realizados. Porque como yo lo que le entrego es un video, ¿no? Un video explicativo. ¿Ya? Si le Entonces, ¿qué me entrega a mí? mandamos, Me entrega el ejecutable o me entrega ya resuelto en un documento. O el archivo también me lo puede pasar. Un archivo comprimido, y yo acá verifico si realmente estuvo bien lo que usted hizo o no estuvo bien. ok, o sea, sino que si le pasamos el archivo, pues sería bueno porque una vez usted le puede dar como play y mirarlo, Exacto, para ¿cierto? poderlo revisar. Sí, porque si ustedes me envían en un documento, realmente no podría mirar si hay errores o no hay errores. Mientras que si usted me lo envía en un archivo, yo sí lo puedo ejecutar acá y ahí me doy cuenta si realmente comprendió el ejercicio, ¿ya? Igual el ejercicio va explicando paso a paso por qué, o sea, qué va en cada línea, ¿ya? Ahora sí, cuando usted ya realice el ejercicio, entonces se va retroalimentando, y ahí ya usted dice, ya entiendo por qué la profesora aquí habló de vectores o arreglos, ya entiendo aquí por qué la profesora mencionó el ciclo mientras, ya
entiendo por qué la profesora nos habló del ciclo for, por qué la utilización de las variables, o sea, por qué hablamos hoy de la sintaxis, pero cuando usted ya empiece a practicarlo, es que ya le queda un poco más claro todo lo que nosotros acabamos de mencionar el día de hoy. No sé si me hice entender. Sí, profe, yo lo entiendo perfecto. ¿Sí? Bueno, Edinson, Sí, cuéntalo. No, como Que, o sea, que ustedes como no se le preocupen porque yo les estoy entregando toda la explicación. no, como ¿Ya? le Lo que iba a quiero es decir, que así como dice el compañero Adrián, la verdad sí es mejor enviar el archivo ejecutable, que usted lo ejecute allá y mire los errores para que usted los rectifique, ¿me entiende? exacto, exacto, Es mejor así, porque uno así como que va exacto, adquiriendo más conocimiento. exacto. Ustedes me Ahora envían sí, el ejecutable, me lo envían en una carpeta comprimido, yo lo reviso acá. Hay algunos aprendices que me han enviado ya listo el HTML y ya uno lo abre, solamente empieza a colocar los datos y ahí se ejecuta. ¿Ya? Algunos, bueno, que están un poquito más quedados, bueno, me lo envían en un archivo de Word, pero realmente lo ideal es que me lo envíen ya en un archivo ejecutable o que yo lo pueda acá revisar a través de un archivito comprimido, el resultado. ¿Ya? Y ahí es donde me doy cuenta si usted comprendió la temática o no. Al menos las nociones básicas. Con los ejercicios que ustedes realizan el día de hoy, ya al menos los ejercicios básicos los podrán realizar después. Porque tienen, sí, las nociones básicas para realizar operaciones aritméticas o con condicionales. ¿Listo? Bueno, entonces, dejamos ahí, compañeros. Yo les paso a tardar, pensaría que pronto, no me comprometo el día de mañana a pasarles la grabación, más seguro puede ser el día sábado, les organizo, el paso a paso sí ya lo tengo listo, entonces sí se los puedo compartir mañana a primera hora, y nada, y ya con el paso a paso empezar a trabajar. Ahí están los videitos súper bien explicados de cada ejercicio que van a entregar. Bueno, entonces no hay más preguntas, ¿cierto? No, Adrián, Edison. claro. Sí, todo claro. Bueno, entonces dejamos ahí, que pasemos buena noche. Descansa. Listo, profe. Igualmente, muchas Buenas noches, gracias. profe. Hasta luego. Hasta luego, feliz noche.